día de hoy vamos a abrir los teléfonos para hablar sobre temas tributarios. A partir de ahora nos pueden llamar al 619-0709, 619-0709. El día de hoy vamos a entrevistar a la señorita Silvia Muñoz Salgado, y es abogada del Rodrigo Elías y Medrano, y vamos a hablar sobre tributación en mercados financieros y de capitales. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Quisiera empezar primero hablando sobre el tema de fondos mutuos, porque una de las cosas que ha sucedido últimamente es la gran cantidad de gente que ha estado entrando a fondos mutuos, y es importante que la gente sepa también cuánto y cómo es que va a tributar en el tema de fondos mutuos, sobre todo en el tema de impuesto a la renta. Explícanos un poquito este tema, por favor. Correcto. El régimen tributario de fondos mutuos de inversión en valores se ha modificado a partir del próximo año. En las últimas facultades que fueron delegadas al Poder Ejecutivo. Hasta este año, como todos sabemos, los fondos mutuos de inversión en valores son entes transparentes, de tal suerte que si una persona natural o una persona jurídica invierten en certificados de fondos mutuos y el fondo mutuo, a su vez, compra acciones o compra bonos o recibe regalías o cualquier otro tipo de renta, por ejemplo, renta empresarial porque desarrolla un negocio inmobiliario, tendrá que atribuir estas rentas a los participantes, sean personas naturales o personas jurídicas, como si estos hubieran desarrollado directamente la actividad. ¿Qué significa? Que hoy las personas naturales, por ejemplo, que compran y venden valores, tributan con la tasa de 5%. Si es que la persona natural hubiera adquirido certificados de fondos mutuos y los fondos mutuos a su vez hubieran adquirido acciones y las hubieran vendido, la renta que atribuirían a esa persona natural sería una renta por concepto de ganancia de capital que tendría que tributar vía retención en cabeza del fondo con la tasa de 5%. De la misma manera, si es que la persona jurídica hubiera obtenido estos certificados y la renta que hubiera obtenido el fondo, sea una renta, por ejemplo, por venta de acciones, esta renta habría tenido que tributar en cabeza de la persona jurídica con la tasa de 30%. 30% porque la persona jurídica necesariamente, digamos, es como renta empresarial, es decir, la asume como renta empresarial. Correcto, y los fondos mutuos que atribuyen esta renta empresarial están obligados al 31 de diciembre de atribuirla obligatoriamente a sus partícipes que sean personas jurídicas domiciliadas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el fondo mutuo invierte actualmente invierte, por ejemplo, en bonos soberanos, que actualmente se está hablando, inclusive que el gobierno está tratando de propiciar que más gente compre bonos del gobierno o papeles del gobierno? Como sabemos, los bonos del Tesoro Público generan intereses y ganancias de capital en caso sean vendidos que no están afectos al impuesto a la renta, de tal manera que si una persona natural o una persona jurídica o un no domiciliado actualmente a través de un fondo mutuo de inversión en valores que a su vez compra bonos del Tesoro, obtiene rendimientos del fondo mutuo, esos rendimientos no tributarían para ninguno de estos partícipes, porque es como que si la persona natural o la persona jurídica o el no domiciliado directamente hubieran comprado este tipo de papeles que tienen el beneficio tributario. Esto va a cambiar a partir del próximo año. ¿Y qué es lo que sucede? Porque a partir del próximo año se modifica el régimen tributario para fondos mutuos de inversión en valores y se les elimina esta calificación de entidad transparente. Ahora, los papeles que emita un fondo mutuo de inversión en valores, es decir, un certificado de participación, generarán ganancia de capital para los tenedores de esos papeles. La persona natural, por ejemplo, que a partir del próximo año venda el certificado de participación del Fondo Mutuo de Inversión en Valores, deberá calcular una ganancia de capital por el valor cuota en el momento en el que lo vende y el valor cuota que se considera el 31 de diciembre del 2012. La diferencia tributará como ganancia de capital. Por supuesto que este puede ser un tratamiento más desfavorable que el hoy vigente, porque, como recordamos, hoy el fondo mutuo es transparente y, por lo tanto, si es que la persona natural vende el certificado de participación y el fondo mutuo invirtió en los papeles del Tesoro, está exonerado. Por lo tanto, no debería pagar. No debería tributar hoy, pero si eso ocurre el próximo año, habrá tributación. Vamos a ir a un ejemplo específico sobre este tema de lo que va a suceder el próximo año, luego de contestar la duda del señor Arturo desde Tumbes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Lo estamos escuchando. ¿Cuál es su consulta? La consulta es... Buenos días. La consulta es si en fondos mutuos tenemos una pérdida. ¿Cómo funcionaría en ese caso? Muchas gracias.
Bien, los fondos mutuos este año, ¿cierto?, deben compensar pérdidas contra ganancias, de tal manera que va a haber una atribución neta hacia la persona natural o persona jurídica, sea natural o domiciliada, domiciliada, ¿no? Porque en el caso de no domiciliados existe un régimen especial. Hablemos solo de domiciliados para hacerlo más sencillo. Sí. Entonces, ahí existirá una atribución neta, la ganancia de capital, entendiendo de que el Fondo Mutuo de Inversión en Valores este año ha invertido en papeles y estos papeles los ha vendido. Entonces, por un lado ha ganado y por otro lado ha perdido. El fondo mutuo va a netear y el resultado neto es el que va a atribuir finalmente a la persona natural, por ejemplo, o a la persona jurídica, pensemos en persona natural, y por el resultado neto positivo es que efectuará la retención. A partir del próximo año, como el Fondo Mutuo de Inversión en Valores pierde la calidad de ente transparente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si la persona natural invierte en un fondo mutuo de inversión en valores, el fondo mutuo de inversión en valores con su cartera puede comprar valores y venderlos. Las pérdidas que sufre el fondo mutuo de inversión en valores, de alguna manera, lo único que pueden generar como efecto en el tenedor de esos certificados, es decir, en el partícipe del fondo mutuo, es la reducción del valor cuota. Pero no va a haber ya una atribución de pérdidas, porque el resultado tributario se va a determinar cuando la persona natural venda su certificado de participación. Y eso es más complicado, porque finalmente no pueden netear pérdidas. Por supuesto, o sea, al final podríamos llegar a una situación un poco bastante disímil respecto de la que ocurre hoy en día, ¿no? Porque, por ejemplo, este año lo que has visto es que en el caso de renta variable los fondos mutuos han perdido, y han perdido acumulado al año, creo que alrededor del 20%. Tenemos una llamada de la señora Elizabeth desde San Juan del Urigancho. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cuál es su consulta, por favor? Buenos días, ¿qué tal? Estamos escuchando. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Bueno, prendí el televisor y vi que estaban hablando del sistema tributario, ¿verdad? Sí. Ya, quería hacer una consulta, bueno, eso me parece, no sé, bueno, mire, lo que pasa es que yo, por motivos de salud, no he pagado a la SUNAT mis recibos, entonces se pagan. Yo pago 20 soles a la SUNAT, estoy en el régimen simplificado. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay varios meses que no he pagado, ¿no? O sea, porque si pagaba este mes, dejaba 2 meses y aquí, por motivos de salud, no he podido pagar. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Sí, pero estamos hablando del tema tributario de mercado de capitales, señora. Lamentablemente no es parte del tema que estamos tratando ahora. Quisiera cerrar con un ejemplo bien sencillo para que la gente nos entienda. La gente que ha invertido este año en un fondo mutuo no tiene que darse tanto dolor de cabeza finalmente, porque es el fondo mutuo quien va a hacerle el cálculo detrás de cuánto es lo que tiene que pagar de impuesto a la renta por cada sol invertido, digamos, en el fondo mutuo, y simplemente va a retenerle a la persona, ¿no? Entonces yo he invertido este año, por ejemplo, 100 soles digamos, en comprar cuotas de participación en el fondo, y finalmente me van a retener, si me van a dar mi ganancia menos la retención del impuesto a la renta que lo paga directamente el fondo mutuo. Eso es lo que entiendo. Correcto. El próximo año voy a estar un poquito peor en el sentido tributario, porque probablemente si ahora este año me retenían en promedio entre títulos exonerados, entre 4.1 porque invertía el fondo en acciones, me retenían aproximadamente como persona natural, digamos en promedio un 3.5%, lo que va a suceder el próximo año es que me van a retener 5% siempre, independientemente de qué es lo que pase. Correcto. Que tampoco no es una tasa tan alta, ¿no? Digamos, para las personas naturales, digamos que yo invierto 100 y que me terminen reteniendo 5% al año tampoco no es tan alta y simplifica la vida también. Sí. El problema para la persona jurídica es más complicado. Así es. Tenemos una llamada de la señora Cueva de el RIMAC. Adelante, señora, ¿qué tal? Sí. De Villa Salvador, disculpe. ¿Cuál es su consulta? Sí, mire, yo tengo un joven, un hijo joven que siempre guarda su dinerito. Entonces, ¿cómo puede él comprar valores, invertir? ¿No? Porque, ¿cómo se llama? Como es joven, tiene que ya ver su futuro. Entonces, ¿cómo puede ser para comprar? ¿Tiene que ser por medio de bancos? Muy buena pregunta. Muchas gracias. En realidad... Sociedad Gente de Bolsa. Mira, si quieren invertir en la bolsa de valores, tienen que ir a tocarle la puerta a una sociedad agente de bolsa. ¿Dónde encuentra la sociedad esa agente de bolsa? La pueden ver en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores, que es www.smbchica.gov.pe.
pueden llamar a cualquiera de las sociedades agentes de bolsa y ellos le van a explicar cómo invertir. Básicamente le van a tener que dar el dinero a la sociedad agente de bolsa y ellos van a invertir dependiendo de lo que usted quiera. También puede invertir en fondos mutuos. Y si quiere invertir en fondos mutuos, el gran tema es que muchos de los fondos mutuos están relacionados con bancos. Así es. Entonces hay una mala percepción de que los fondos mutuos son manejados por bancos, pero en realidad no es así. Son empresas subsidiarias, muchas de ellas de bancos, pero no todas son bancos. Y cómo encuentra igualmente los fondos mutuos en donde quiere invertir, en la página web de la Sociedad de Mercado de Valores, la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores. También hay fondos de inversión, que es otra alternativa. Hay fondos colectivos, que es otra alternativa. Todas las alternativas en el mercado de capitales donde puede invertir, que no necesariamente sea una caja, un banco, digamos un depósito, un ahorro, sino son otras opciones de inversión un poquito más sofisticadas, pero son también abiertas al público, las pueden ver en la página de la Superintendencia de Mercado y Valores. En el caso de las personas jurídicas, ¿cuál va a ser la diferencia? Yo soy una persona jurídica, soy una empresa, y como empresa el próximo año tengo excedente de caja y quiero meter parte de ese excedente de caja en un fondo mutuo de inversión. ¿Qué es lo que va a pasar tributariamente? Voy a tener que igual pagar el 30% sobre sí, la ganancia, sobre el diferencial de valor cuota. A ver, ahí justamente comentábamos antes de que iniciar este segmento que producto de la modificación legislativa probablemente se va a originar un efecto pernicioso para personas jurídicas que hasta hoy invierten en fondos mutuos de inversión en valores y que a partir del próximo año deseen o permanezcan en este tipo de mecanismos. ¿Por qué? Porque hoy una persona jurídica a través de un fondo mutuo de inversión en valores podría obtener al momento de la redención de los certificados, por ejemplo, rentas exoneradas si es que el fondo mutuo de inversión en valores invirtió en papeles del Tesoro. O, por ejemplo, podría tener renta no gravada si es que el fondo mutuo de inversión en valores obtuvo dividendos provenientes de acciones de una sociedad peruana. Entonces, en ese caso, la persona jurídica domiciliada que invierte en el Fondo Mutuo de Inversión en Valores tributaría cero. A partir del próximo año, la renta para cualquier titular de certificados de participación en un Fondo Mutuo de Inversión en Valores es ganancia de capital. Por lo tanto, como una persona jurídica tributa en el Perú con la tasa de 30%, esta persona jurídica tendrá que tributar 30% sobre la ganancia de capital. Independientemente de dónde invierte el Fondo Mutuo de Inversión en Valores. Lo que significa que en el fondo estamos hablando de una modificación que no es tan alentadora respecto de este tipo de contribuyentes. Para las personas jurídicas. Así es. Entonces, para ponerlo bien sencillo, una empresa este año que quiere invertir, por ejemplo, en cuotas en fondos mutuos, finalmente lo que va a tener que pagar de renta es, por ejemplo, si ese fondo mutuo invierte toda su plata en acciones en bolsa, va a tener que pagar 4.1%, ¿entiendo? ¿O no, me equivoco? 30%. Este año. Este año. Este año si invierte todo. Si yo invierto, yo como empresa meto mi plata en un fondo mutuo porque me queda excedente de caja y ese fondo mutuo invierte todo en acciones en bolsa. ¿Cuánto es lo que yo pago de impuesto a la renta 30, como empresa? 30. 30% este año. Así es. 30 si es que el fondo mutuo vende las acciones en las que ha invertido. Si el fondo mutuo solamente percibe dividendos, yo, persona jurídica peruana, no pago nada, porque el dividendo que se distribuye a una persona jurídica domiciliada no tributa. De acuerdo. ¿Y el próximo año? El próximo año... Yo compro el 1 de enero una participación, un certificado en el fondo mutuo. Y ese certificado vale a mitad de año, o a fin de año, el 31 de diciembre, vale ya no 100 soles, sino ese certificado vale 110. Porque es el valor cuota, digamos. Correcto. ¿Qué es lo que tengo que pagar? ¿Sobre esos 10? Sobre esos 10, por supuesto todavía no se aprueba la norma reglamentaria, pero entenderíamos que esos 10 se van a devengar al 31 de diciembre y la persona jurídica domiciliada va a estar obligada a pagar 30% sobre los 10. Porque ahora se va a pagar sobre valor cuota y se acabó. Es más sencillo, pero también, digamos, es un poquito más desalentadora. Sí, exactamente, para el tema de personas jurídicas. Muchas gracias, Silvia, por estar en Valor Agregado. Y amigos, algunos consejos sobre este tema tributario lo vamos a poner como siempre en el Facebook de Valor Agregado, www.facebook.com/valoragregadotv. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos con más el día de mañana. Hasta